Hola, hola a todos, buenas noches. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, horario raro para planear hacer un vivo, pero hace tiempo que pensábamos con Ari en poder hablar sobre algunos temas y bueno, está bueno eh, poder conversar por acá. Se dio justo un domingo a la noche. Eh, fue un compañero mío de la facultad y es una persona con la que se pueden pensar cosas muy interesantes. Así que bueno, a ver si está por acá, así ya lo sumo. Hola, Hola, hola Ari, tanto tiempo. ¿estás bien? Es otra cosa el vivo. Bueno, antes que nada, Sí, gracias por la invitación. Es un placer para mí poder compartir este espacio contigo. Una gran profesional, sumamente, bueno, y formada y hemos compartido, como vos te escuchaba recién, que me sumé muchas clases, muchos momentos de capacitación y aprendizaje. Así que bueno, que haya recibido un mensaje tuyo invitándome a formar parte de algo en común y poder, bueno, conversar también con los distintos las personas que vayan llegando a este espacio, realmente es para mí una satisfacción muy grande. Así que agradecerte antes que nada por todo esto, ¿eh? es que sí, yo me acuerdo cuando cursábamos juntos que estábamos en un espacio de 1 hora y media y después nos quedábamos como debatiendo acerca, pero es que me acuerdo que habíamos dicho, che, podríamos organizar sobre un espacio más allá de esta materia, porque bueno, evidentemente había cuestiones en común que nos convocaban, así que dije, bueno, vamos a hablarlo en la actualidad de hoy por Instagram. Por supuesto, poner al día, aparte que esta pandemia al atravesarnos de distintas maneras, bueno, supone todo un movimiento, una transformación, tanto en el plano personal como profesional. Y bueno, realmente me parece que es sumamente valioso estos puntos de encuentro y de debate público, como para, bueno, poder también abrir el espectro de lo que nos va sucediendo, tanto, bueno, en lo que tiene que ver con nuestra profesión, con la psicología, como, bueno, con las distintas dudas que puedan llegar a ir apareciendo y yo sé que también vos has subido la posibilidad de realizar preguntas como para que, bueno, en relación a uno de los tantos temas que fuimos tocando, se pueda ir, bueno, pensando un poco esto que tiene que ver con los inicios del análisis, ¿no? Claro, tal cual. Sí, cuando estábamos pensando en un tema, a ver, como un puntapié, vos me propusiste eso, me pareció súper interesante porque, bueno, en el análisis es algo muy importante, me parece que de las cosas más importantes, el comienzo del análisis. No sé si tanto la entrada en análisis técnicamente, o sea, estrictamente, sino por ahí el pedido de una persona de un análisis. O por ahí podríamos Sí. tocar los dos puntos, si se diferencian entre sí, pero eh, yo pensaba como en el principio, en un principio, en qué desemboca en un pedido de análisis, en que alguien acuda a un analista. Y sí, lo pregunté entre ayer y hoy, por acá, por este espacio, porque bueno, creo que, o sea, Freud también fue construyendo su clínica a partir de lo que le pasaba con sus pacientes y con las personas que iban a consultar, así que me parecía en un punto enriquecedor que nos compartan algunas experiencias. eh, y Seguro, sí. había un punto en común que yo fui notando, expresado por ahí de distintos modos, pero me resultó interesante, que mucha gente respondía
que pensó o en empezar un análisis o empezó finalmente un análisis cuando no podía solo, cuando se sentía perdido o cuando se sentía por ahí o perdida o invadidos por una angustia. Ujú. Sí, tal cual. Bueno, creo que algo de esto lo habíamos conversado. Yo, previo al inicio justamente de este vivo y en el día de hoy, fui pensando y repensando también, porque es algo que suele bueno, aparecer en los comienzos, esta cuestión del malestar en la entrada del análisis o en el pedido de consulta. Y yo pensaba, ¿es necesario un malestar personal como condición para empezar o para solicitar la entrada o el comienzo de un análisis? Me parece que puede llegar a ser un buen disparador y lo planteo acá contigo porque veo suele ser una de las principales causas, es decir, cuando hay algo que hace eclosión, que nos pone entre la espada y la pared, como se dice habitualmente, o bueno, simplemente bueno, nos genera dudas, preguntas, inquietudes. La palabra de la palabra malestar ahí, ¿no? Un estar mal, de un sentirse quizás descolocado, o allí donde las típicas respuestas solían poder darnos una cierta tranquilidad, un cierto equilibrio. Al día de hoy, por ciertas situaciones o por cuestiones más de índole personal, esto de vivencias o de sentimientos, de emociones, generan que no sea suficiente, no respondan o no lleven a sentirnos de la misma manera. Entonces, a partir de ahí, bueno, muchas veces comenzamos o solicitamos o buscamos un analista, un profesional, como para poder bueno, comenzar una etapa de proceso analítico. Ahora, no sé qué te parece a vos, yo creo que no es la única manera de comenzar algo así, de esta naturaleza. Venía pensando que esta suele ser una vía, que si querés la podemos desplegar ahora, pero también me permitía analizar como muchas veces comienza, y creo que es válido, también como una inquietud, como una necesidad de poder tener un espacio personal sin sentir un mal que lo lleve a querer cambiar algo de su vida, sino que simplemente quiere poder tener un espacio personal para seguir descubriéndose, para poder bueno, avanzar en ciertos puntos que considera de enriquecimiento propio. Eh, pero bueno, puede ser esta otra vía también y muy necesaria, si se quiere, para poder seguir entendiendo más y conociéndonos más en el plano subjetivo. No sé qué te parece. Es que está bueno lo que decís, porque pensaba en muchas cosas, como distintas vías de que pueden iniciar un pedido. eh, y también pensaba en qué es necesario por ahí para sostener un análisis. Si Ujú, alcanza con querer a conocerse más o descubrirse en otros aspectos, o es necesario un malestar para sostener un análisis propiamente dicho. Y también pensaba en los diferentes modos de presentación que puede tener un paciente o una persona ujú, antes de convertirse en paciente, por así decirlo. Eh, Digo, me parece que también está la opción de que alguien consulte en un principio no por un malestar, pero que de algún modo, si sigue yendo a un analista, se pueda construir algo de un conflicto o de algo por lo cual necesitaría ese espacio para hablar. ujú. Lo, Muchas lo veces pienso me más parece, lo pienso más sí. al malestar o algo que vos nombraste, algo de esto de las soluciones que ya no le funcionan, que hasta un cierto momento a la persona, bueno, le iba bien con eso. eh, entonces, por ahí lo pienso como necesario para una continuación de un análisis.
Ujú. Sí, Y por ahí seguro. es, y Y por ahí, perdón, yo sé em, cómo no. Yo te escucho, perdón, te digo esto como una cuestión técnica. Te veo como si estuvieras pixelada. No sé si vos me ves bien. No sé si es un problema de mi conexión. sí, yo te veo bien, o sea, no pixelado, pero bueno, se me escucha igual, Sí, ¿o no? perfecto, perfecto. Ah, mira, acá Bueno, hay un comentario que sí, me parece algo de la cámara o de la conexión. ahí lo leí. Ay, ¿en serio? Pero qué raro. No, ¿y qué puedo hacer? Eh, no sé, una alternativa es pasar a datos, otra quizás es cambiar Dale. de locación, no sé en dónde te encontrarás, pero Me bueno, saco el buscar de wifi. acercarse al router. ¿Ahí? Ahí perfecto, ahí va genial. Ahora sí. Ok. Bueno, Bueno, bárbaro. podemos introducir con esto los Perdón. problemas técnicos del análisis, ¿no? Los desafíos que implica los comienzos de un análisis, ¿no? Muchas veces estas idas y venidas y bueno, esta necesidad de poder también poner a trabajar el inconsciente y todo lo que representa el aparato psíquico necesita tener un espacio, necesita tener un tiempo y también, bueno, el vínculo que se va construyendo entre analista y analizando, ¿no? Ujú. Claro, yo me preguntaba si no estaría ahí la diferencia entre el pedido de un análisis que es completamente válido y uno no va a no alojar a alguien que se presente sin un malestar. Pero por ahí se me ocurría, a partir de lo que vos decís, como ubicar una cierta diferencia entre este pedido eh, a, a si se podría construir en algún momento otro pedido, o bueno, lo que Lacan denomina demanda analítica, como sostén de un análisis. Pero igual Ujú. me quedo pensando en que creo que vos usaste la palabra, si es necesario que haya un malestar desde el comienzo para que alguien empiece un análisis. Y, a ver, en principio rápidamente te diría sí, porque es lo que también me parece estamos acostumbrados a escuchar en todos nuestros años de formación. Pero está Ujú. bueno cómo hacerle lugar a eso también, porque no sé si necesariamente sí. Sí, sí, sí. Yo creo que es suficiente, pero no necesario. Es decir, con que una persona sienta que algo ya no funciona, que tiene ganas de poder tener un espacio propio para trabajar ciertas particularidades, sería suficiente como para poder comenzar. Y luego ver allí qué aparece, ¿no? Como decías, en el trabajo que se va haciendo, en ese comienzo de parte nuestra también de poder alojar, de tener una escucha comprometida con la singularidad de cada caso, con la historia propia, con la riqueza que trae cada uno y que tiene por la historia personal, por la historia de vida y por quién es cada uno, que bueno, obviamente tiene sus particularidades, no es una escucha normal o corriente como suele tener o puede tener un familiar, un amigo que muy bien intencionado siempre va a estar predispuesto a darnos una mano, pero bueno, el espacio analítico tiene sus características Bueno, específicas. depende qué familia. Claro, seguro, seguro, eso también, eso sí. Y bueno, tiene que ver también con esto, porque precisamente te escuchaba y pensaba en esta cuestión. A ver, mucha gente comienza un análisis porque algo de su vida, bueno, como punto de inflexión, le produce la necesidad o el deseo de poder saber por qué cambió, qué sucedió con eso, no sé, un cambio laboral, un cambio en la relación de pareja, algo que ya no nos gusta de nosotros mismos, pero también
muchas veces hay presentaciones de personas que Y vienen traídos por pero, otro, por ejemplo, por un y esos familiar. ah, Sí. Entonces, sí, decime. no, me preguntaba si esos escenarios que planteabas, o digo que ya alguien se haga una pregunta respecto de, che, ¿por qué esto no anda? Si no se podría Mm, catalogar como un malestar o como un conflicto, más allá de que no tenga una angustia desbordante. claro, seguro, seguro. Ya que, No digamos, sé. que se dé la posibilidad de generar una pregunta, implica un cuestionamiento que pone en cuestión la propia trama vincular, si se quiere, la propia historia, que como vos decías, después habrá que ver y desplegar eso a ver hacia dónde lleva. Muchas veces, en un proceso de análisis, uno comienza, o si se quiere, el punto, digamos, este, el punto de inicio tiene que ver depende de cada caso, no se puede generalizar, ¿no? Pero depende mucho también cómo se trabaja y qué surja de allí, y muchas veces no coincide con el fin de análisis, por ejemplo, ¿no? Digamos, el derrotero que lleva del comienzo hacia el final es un camino sumamente enriquecedor que muchas veces eh, como una partida de ajedrez, ¿te acordás hay un texto de Freud que usan esa analogía? No puede, está, digamos, hay ciertas reglas para el comienzo y para el fin, pero en el medio pueden suceder una infinidad de situaciones que no están previstas, ¿no? Como este punto de incertidumbre creo que es clave para bueno, poder entender de qué va un análisis. Pero me parece que rescato acá la situación también de diferencia entre tener uno el deseo de comenzar un proceso analítico y ser traído por otro, ¿no? Por ejemplo, no sé, una madre, un padre, un amigo que te dice, no, mirá, no puede ser que estés así, yo te recomiendo a fulanito que es un crack, andá con Andrea que te va a solucionar la vida. Y de pronto la persona hay que ver si tiene ganas de empezar, si es su momento, porque muchas veces no tiene que ver con el terapeuta o con la propia persona, sino con el momento de vida, ¿no? Sí, sí, y aparte, si tiene ganas o si puede, porque Ujú. también no es poco todo lo que implica es ese interrogante y seguir sosteniendo ese que no sabemos cuál es, ¿no? Será, eh, bueno, singular en cada caso, pero porque, bueno, claro, es que esto es así, vos decís algo y se me ocurre otra cosa. Es la Em, riqueza del vivo. sí, sí, o sea, también me pregunto entre si tiene ganas o si está dispuesto. No a nivel voluntario, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que puede tener ganas. Y es válido, ¿no? Es que, bueno, cada uno intervendrá como intervendrá, pero digo, también no sé si es lo mismo tener ganas y querer de un punto más consciente que se conmueva algo del inconsciente. Que también no es sin trabajo, obviamente, no es de un momento para el otro, y no es que porque no suceda en el principio, en la primera, en la segunda, en la quinta o en la 10ª sesión, no va a suceder, ni no podría seguir un analista a la espera de que suceda. Sí, seguro, seguro. Otra de las cosas que venía pensando es que realmente querer comenzar un proceso de trabajo analítico implica mucha valentía. Es un acto sumamente, este, no sé si utilizar la palabra heroico, pero sí, a ver, saber que muchas estructuras se pueden llegar a conmover. Es como iniciar un viaje en donde uno tampoco sabe cuál va a ser el destino, pero se propone dejar un tiempo y poder poner en paréntesis ciertos discursos, ciertas prácticas, y alojar de un modo distinto
la pregunta por quiénes somos, por qué queremos nuestra vida, hacia dónde queremos ir, qué nos pasa con las situaciones que atravesamos. Entonces, me parece que es muy valiente y también es valiente por la propia sociedad en la que vivimos, que es sumamente individualista en muchos aspectos. Entonces, Mm, poder apostar porque un otro nos ayude en algo que a veces solo no podemos, o nos implica un sufrimiento, un desgaste que podría ser mucho menor, realmente ahí hay una apuesta y sí, me parece que es también poder sincerarnos con nosotros mismos, que estamos en un vínculo, en una relación permanente, digamos. Ninguno de sí, nosotros se constituyó solo, siempre nos constituimos por un otro, desde el lenguaje, desde el vínculo, un otro que fue lo suficientemente bueno, que nos acogó, que nos prestó su cuerpo, que nos dio afecto, deseo, y que estuvo allí para sostenernos en los momentos en que no podíamos y en los momentos que también podíamos hasta un determinado punto. Entonces, cuando hay algo que a nosotros nos permite poder, si se quiere, hacernos esta pregunta, pues bueno, ¿podré compartir una inquietud con otro que me permita estar mejor y al fin y al cabo tener más capacidad para poder desarrollarme sí, como quiero? sí, y también en la línea que vas, bueno, recuerdo esta serie de respuestas que me llegaron de no podía solo, o sea, de que Ah, eso también es algo a destacar respecto de todo lo que estás diciendo, que es cierto y es bastante actual. claro. Bueno, igual me parece que a veces, obviamente atravesados por la cultura actual, eh, pero no solo por la cultura del neurótico, llega hasta las últimas consecuencias, pudiendo solo, y por ahí pensando en un punto que se sufre menos. Seguro, seguro, seguro. Eh, bueno, aparte digo, porque está por ahí el atravesamiento de la cultura, que coincido plenamente con vos respecto de la propuesta individualista, que por ahí no sé si retroalimenta la satisfacción pulsional del síntoma. Ni hablar. Ni hablar, aparte porque hay un discurso imperante que lo sostiene, digamos. En tanto en cuanto uno pueda solo y pueda ayer, ni siquiera hoy, digamos, en el plano de la inmediatez, ¿no? Y como decía Bauman, de la modernidad líquida, Lipovetsky, ya con la posmodernidad, digamos, en donde todo tiene que ser inmediato y en donde, bueno, al menor costo posible, el mayor grado de ganancia, ¿no? Eh, entonces, eso en Claro, un y punto, justamente, bueno, sí, no, tendría no, muy digo que, mala prensa el psicoanálisis en esos y términos, bueno, porque yo creo que no es, no sé no es un cuánta discurso, ganancia claro. hay de manera rápida. Sí, yo igual, a ver, yo pienso dos cosas con respecto a esto. Por un lado, creo que sí, es un discurso, el de la sociedad contemporánea, es un discurso que va en contra de los propios procesos, de los propios tiempos de gestación de un análisis, ¿no? Es decir, es como si ahora, no sé, por ejemplo, el embarazo se quisiera hacer en 3 meses, no sé, bueno, necesita 9 meses para la formación de una persona, es decir, no podés adelantar o atrasar un proceso. Bueno, acá me parece que es lo mismo, pero también me parece y me permito disentir o por lo menos cuestionar esta idea que me parece que ya también es retrógrada pensar un psicoanálisis de años. Porque puede suceder eso como no. Es decir, y no por eso va a ser mejor o peor la terapia que se lleve a cabo, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque seguramente tengamos muchos colegas, veo algunos también colegas de la carrera, y seguramente habrá otra gente que no, pero bueno, cuando se dice psicoanálisis, creo que es bueno poder plantear los psicoanálisis, porque hay, aparte de haber muchas escuelas, hubo mucho desarrollo de muchos autores que trabajaron post-freudianos, post-lacanianos, de distintos países, de distintas culturas, y,
Y me parece que la idea, la representación social, si se quiere, que quedó instalada del psicoanálisis, y que bueno, no sé, si no tenés años de terapia o hasta que no tengas años de terapia no vas a llegar a tener un cambio significativo. Y yo me lo permito cuestionar eso, por lo menos no creo que sea una condición necesaria para poder ir generando reposicionamientos subjetivos que nos permitan sentirnos mejor y poder ir transformando aquellas cuestiones que nos llevaron al comienzo de un análisis y demás, ¿no? No, claro, o sea, si ya desde antes de comenzar estaríamos de acuerdo en cuánto duraría un análisis, no sé si o sea, sería una paradoja plantear eso desde el psicoanálisis. Y de hecho he conocido casos en donde una sola sesión con un analista o una entrevista con un analista ha generado muchos efectos. Bueno, por eso por ahí, mencionando la cuestión del tiempo, tampoco las sesiones en sí mismo seguían por un tiempo de 30 minutos o 50 o 40. Y me parece que esa misma lógica es aplicable al análisis en sí mismo, Ujú. hasta su fin. Eh, pero bueno, me parece que las dos cosas no son excluyentes. Seguro. Que puede haber obviamente casos en los que suceda que un análisis sea corto, tampoco sé bien qué sería corto, pero no de muchos años desde ya, No, y que el tampoco tiempo. implica que por ser de muchos años garantice algo, Exacto, exacto. ni que Ese por es el ser de punto pocos meses de no lo siempre. garantice, Ujú. porque Seguro, no depende de eso. seguro, seguro. Pero bueno, sí hay tiempos que me parece que por ahí, estoy pensando ahora, ¿no? Eh, con los que un paciente por ahí quisiera contar a nivel de su inconsciente y que en todo caso el trabajo del analista es eh, invitarlo a transitar por otros tiempos, que son sus tiempos y que no son los tiempos que están que están impuestos, a ver, en los que deberían suceder las cosas, en los que Típica pasaron frase. 10 sesiones. Los tiempos del inconsciente no son tiempos cronológicos, sino lógicos. Digamos, ¿Cómo? implica que, digo, que los tiempos del inconsciente, de aquello que escapa a nuestro poder de conciencia, ¿no? Que va más allá de lo que podemos dominar, por decirlo con otras palabras, implica tiempos lógicos, no cronológicos. Es decir, no porque yo Claro, intente, claro, generar una asociación que me implique subjetivamente, puedo estar 2, 3 horas, 5 o al 2 minutos. contrario. ¿No? Y eso puede cambiar hoy, puede cambiar mañana, ¿no? Este, y bueno, ahí está la riqueza también de poder sostener un espacio en donde todas estas cuestiones puedan tener un lugar, puedan alojarse, como vos decías anteriormente. Y bueno, me parece clave. También considero para los inicios de un tratamiento, que yo he escuchado mucho esto de pacientes, de personas que me han dicho, mirá, yo en experiencias pasadas realmente, bueno, tuve problemas con el analista, por ejemplo, porque, no sé, no sabía los tiempos de la sesión, no sabía cuánto iban a durar, no me explicó el tema del pago como era, por cuestiones nimias, pero que forman Justo, parte. justo había un comentario un poquito Ah, más mirá. arriba de Brenda que decía algo respecto de lo económico, que lo Ah, económico, que uno de los impedimentos para empezar un análisis podría ser lo económico. bueno, bienvenida el aporte de Brenda entonces. Y bueno, invitamos a todos los que quieran agregar algún comentario para ir. Nada, esto es una charla entre todos, es una reunión participativa, así que mejor todavía cuando más puedan Es que hacerse es presentes. interesante también cómo se juega esto del tiempo y lo económico, del Mm, tiempo en cada sesión y del tiempo del análisis, de todo el análisis y lo económico. Y digamos, qué lectura
finalmente hace cada paciente de eso, A ver, más ¿cómo lo allá venís de un... pensando? ¿Por dónde vas? ¿Cómo? ¿Cómo lo venís pensando? ¿Por dónde vas? Eh, no, o sea, tomando este comentario de Brenda y por ahí lo que venías diciendo vos, y esto del impedimento respecto del tiempo, de lo económico, eh, o sea, me quedo pensando en qué términos pensaríamos el impedimento. Si el Mm. impedimento no, en algunos casos, no es justamente el, el impedimento al servicio del síntoma. Bueno, a ver, está muy bien, está muy bien. Yo creo que, a ver, todo comienzo implica algún tipo de pérdida, ¿no? Pérdida de goce, pérdida de aquellos zonas de confort, como se dice ahora muchas veces, de aquellos lugares en donde nos sentíamos, por más que a veces sufríamos, nos sentíamos entendidos, sentíamos que dominábamos la situación, aunque esto nos trajera sufrimiento, pero de alguna manera estábamos conociendo las coordenadas y cómo movernos por un terreno que más o menos dominábamos. Y creo en este Claro, aspecto que es válido que obviamente aparezcan distintos tipos de resistencias al comienzo, pero también hay una cuestión material del impedimento económico que se plantea. Porque, a ver, obviamente, dentro de lo que son los ofrecimientos terapéuticos y las ofertas que hay y las distintas propuestas, por supuesto, bueno, no es lo mismo un profesional, por ejemplo, que tiene 45 años de experiencia, 50, o que tiene toda una formación este, a, bueno, gente que recién comienza o que está en una etapa de la carrera intermedia o que, bueno, decide cobrar un honorario superior o distinto a otro. Y esto, a ver, cada uno tiene también una economía personal que a veces es cierto que materialmente no puede por más que le encantaría. Lo que yo diría con ¿sabés esto es, que no tendría que ser un impedimento. A ver, para todo aquel sí, que quisiera comenzar un análisis, hablando en general, ¿no? Permitiéndome la generalidad de esto, creo que hay muchísimos, también lo digo, más allá del ámbito privado de cada uno, que tanto vos, André, como yo hacemos clínica privada, pero también hay muchos espacios de analíticos que se pueden tomar en espacios públicos, por ejemplo, en un hospital. Digo esto porque hay mucha gente que quizás esto es material remanido y lo sabe por haber pasado por distintos lugares, sí, pero sí, me parece que en un punto al pensar la clínica siempre estamos tironeados como por estas dos cuestiones o estas dos lecturas, sea en lo económico, en lo temporal y por ahí en otras, en otros aspectos que nos convocan. Porque las dos cosas son ciertas y no quiero ser redundante en el habrá que ver en el caso por caso, pero bueno, también una cosa no es excluyente de la otra. Pero totalmente, a me eso había digo. llamado la atención la palabra que usó ella, impedimento, siendo que Lacan en un momento, hablando del síntoma y de la inhibición y de la angustia, justamente lo nombra como un impedimento. Por eso Mm, me quedé pensando en el qué tipo de impedimento, que no es siempre el mismo, obviamente. Pero seguro. me llamó la atención por ahí para este tema, justamente de un comienzo de análisis o de un pedido de análisis, que se pueden presentar muchas clases de impedimentos. Seguro, seguro. Digamos que se puede desplazar por la cadena significante el impedimento e ir tomando forma de distintas situaciones que, bueno, que ponen en cuestión estos comienzos, estas posibilidades de transformación personal. Pero sí, me parece que lo que quisiera rescatar con respecto a esto es la comunicación también, porque, digamos, mucha gente quiere comenzar terapia con una persona o está muy cómoda en un proceso, pero no puede, porque también en la vida, no sé, uno se queda sin trabajo, la situación familiar cambia, digamos, y eso puede suceder al principio, en la mitad, digamos, en distintos momentos, y también poner materialmente y de un modo concreto en jaque, si se quiere, todo lo que se venía trabajando, o bueno, implica algo que cambió.
en la cuestión económica, digo, ¿no? Acá me voy Es metiendo que más en... está bueno porque es interesante por ahí que cuando está eh, en cuestión lo material, en este caso hablando de lo Mm, económico, sí, eh, si el analista por ahí logra como traspasar el impedimento material, que obviamente que puede suceder, de hecho sucede muchísimas veces, pero transformar ese impedimento material en un material de análisis mismo y que el impedimento tenga otro carácter, ya bueno, implica una ¿por qué no intervención, se podría continuar o por tal qué no cual. se podría comenzar? No en todos los casos y tampoco es que todo analista debe hacer esto, o sea, lógicamente no, pero podría suceder. Sí, yo creo que implica un desafío a la comunicación. Y digo esto porque mucha gente a veces pasa por alto este tema y, y bueno, se contesta, por decirlo de algún modo, o genera una respuesta rápida frente a decir, bueno, mirá, no sé, yo sé que fulanito cobra tanto los honorarios, y bueno, yo puedo, no puedo, y ya dejo al otro por fuera de eso, o bueno, estoy en terapia y sé que no sé, sacaron horas de trabajo, no tengo manera de llegar a fin de mes, me aumentó lo que sea, y no voy a poder sostener más el espacio. Bueno, Y es que eso me ¿cómo se parece trata? que Sí, Es que eso me parece que merece una lectura transferencial, todo esto que estás diciendo, y más cuando uno ya está en análisis, siempre y cuando, seguro. obvio, tenga el espacio en el mismo análisis de poder manifestarlo de algún modo, Claro, pero para que obvio que eso, eso, claro, sí, pero a lo que apuntaba es que para eso tiene que haber una escucha y un espacio del analista sí, sí, que lo siempre y permita, que lo cuando, trabaje, como vos decías, y también tiene que haber, digamos, se tiene que dar la posibilidad de parte del paciente, en analizando, de poder poner esto sobre la mesa, ¿no? Y trabajarlo, porque digo, también aquí hay algo que te implica toda una relación vincular que, como vos decías, hay que ver en cada terapia cómo se da, cómo se llega a ese momento, si es que sucede cuando ya está avanzado o al principio. Yo lo pensaba más que nada en relación a los comienzos, ¿no? En que sí, pueda llegar a ser o no un impedimento. Creo que la base está en poder, si se quiere, bueno, eh, poder poner todo en palabras, básicamente, aunque parezca algo muy fácil, muchas veces surgen distintos impedimentos, pero me parece que por la vía de la comunicación, de la pregunta, del deseo también, de decir, bueno, mirá, yo quiero, no sé por cuánto tiempo, no sé si lo voy a poder sostener, pues estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero realmente siento la necesidad, siento que, bueno, y mi situación es esta, a ver, ¿me podés ayudar? ¿Podemos ver la manera? Bueno, creo que eso posibilita crear otras respuestas, ¿no? Frente a este principio de imposibilidad o de impedimento que habrá que ver si es tal, porque quizás es franqueable y bueno, este, claro, ¿no? ujú. Pero bueno, es muy interesante. Eh, es muy interesante. Y bueno, creo que tanto por la cuestión económica, así como por las distintas situaciones que se van presentando en el análisis, ¿no? Porque, a ver, eh, también pareciera, o me parece que en las representaciones sociales, en el imaginario de mucha gente, los psicoanalistas o la rama psicoanalítica de la psicología, que también de nuevo son los psicoanálisis, son la psicología, ¿no? Este, me parece que está la visión de aquel que se queda atrás de un diván, ¿no? Callado toda la sesión. Y bueno, me parece que esto es algo que no digo que no haya gente que hoy trabaje de ese modo y no cuestiono necesariamente el expertise o lo que pueda llegar a ser el resultado de eso, en este espacio por lo menos, ¿no? Porque da como para toda una conversación paralela, pero sí eh, creo que es algo también que quedó de una vieja escuela, de un viejo discurso que hoy por hoy dista mucho de lo que es el trabajo psicoanalítico de muchos profesionales, eh, en el cual, bueno,
hay un intercambio, circula la palabra, y bueno, se interviene muchas veces en la sesión, de distintos modos, de distinta manera, y uno también tiene una caja de herramientas, porque más allá de la escuela, lo que sucede muchas veces es que me parece que olvidamos como psicólogos que pasamos por toda una carrera, por especializaciones, por cursos, en donde por más que vos te sientas más afín a una cierta línea de pensamiento teórico, también pudimos formarnos y tener distintas herramientas para poder trabajar en distintos casos de forma puntual, ¿no? Entonces, quiero rescatar esto también porque me parece que es clave la comunicación y bueno, de parte de tanto del paciente como del terapeuta. Me parece que creo que es necesario que, o por lo menos quería decir, esto. Sí, No sé cómo lo ves vos. sí. Y es que, o sea, me parece que el principio básico cuando hablamos de psicoanálisis, hacerle lugar a la palabra, tanto de un lugar como o sea, desde la propuesta analítica y del analizante, o sea, del analista y del analizante, del paciente. Eh, sí, no sé si tendría algo en específico para decir respecto de los silencios del analista, porque me parece que, o sea, yo no, en lo particular no, sí, por lo general no me quedo haciendo silencio en toda la sesión. Eh, Tampoco quiere decir que por ahí no lo haga nunca en ninguna sesión, o sea, no lo sé, por lo general no es mi estilo, eh, ni, ni sé qué efectos tendría, pero sí, digamos, me cuesta mucho como hablar de un análisis que no presencié, o de estos estilos, como vos decís, que han quedado atrás, de analistas siendo muertos, o sea, estando muertos, más que jugando el papel del muerto. Sí, sí, vos como que planteás que ahí no habría, no habría una propuesta de palabra, o sea, no habría comunicación, no habría palabra. No sé, me pregunto si por ahí los silencios del analista eh, también no son una operación. Bueno, yo creo No que sí, sé, pero no de es forma extenso. masiva. Es como una transferencia masiva, digamos, ¿no? Eh, Creo que todo tiene que ver con, como decía Lacan, de una posición, de una estrategia, No, y desde ya que jugar el papel del muerto o hacer caso a la abstinencia no significa no decir nada, ni no moverse, ni no hacer nada, ni dar un signo de nada. O sea, no. Eh, ¿sabes el por qué otro digo día, esto? Digo esto, digamos, más que nada para sí. fomentar también que de los dos lados se pueda preguntar, se pueda interpelar al otro, y realmente me parece que esto no escapa a una cuestión que es netamente vincular. Y como tal, por más que tiene sus reglas, tiene sus estructuras, sus puntos en común, que como decíamos anteriormente, se pueden pactar también con cada uno a partir de lo que se vaya pudiendo trabajar y hablar, como para tener, bueno, ciertos puntos de encuentro que estén por lo menos prepactados, y haya un norte. Realmente me parece que, eh, como decíamos anteriormente, implica muchas herramientas. Digamos. Habrá momentos en donde el silencio es necesario porque es la condición de posibilidad para que haya un espacio, porque muchas veces el silencio opera como un corte, ¿no? Y como bueno, aquello que propicia que alguien pueda hablar, ¿no? Porque si todo el tiempo estoy opinando en relación a lo que vos decís, o tengo una sobreinterpretación de, no, mirá, me estás mirando, pero tu mirada es más intensa que hace 2 minutos. No sé, ese tipo de cuestiones, y te reís porque sabés que tengo razón. No. Bueno,
Ay, qué eso tortura. genera, claro, una incomodidad que no se podría hacer nada. ¿Ves? Entonces, me parece que el silencio puede trabajar de distintas maneras. Pero bueno, no es lo mismo que haya un espacio en donde el otro pueda hablar, pueda asociar libremente, pueda, nada, compartir una historia, a un mutismo de toda una sesión y ya seguimos la Sí, próxima. sí, me acuerdo que el otro día justamente un analista contó un recorte de un caso en el que se ponía de manifiesto, como ella dijo, de hecho, que la abstinencia no es quedarse callado, que la abstinencia justamente implica mucho movimiento, o sea, responder a la abstinencia, eh, que no es algo así sencillo de, bueno, no pongo nada, ni tampoco es que es poner de uno, o sea, no lo sé, pero sí No, quedaba puesto que implica movimiento justamente como seguro, analista. seguro. Quiero Sí. leer unos comentarios. Dale, cómo no. Ine dice, la última terapia que fui le dije de una que tenía problemas con la continuidad y estuve 6 años. Eh, Brenda nos pregunta, ¿la terapia es necesario hacerla semanalmente? bueno, ves, estas son, por ejemplo, dos cuestiones que eh, tranquilamente se podrían hablar. Si, digamos, yo, la verdad, no podría decir si era necesario o no estar 6 años en análisis, porque hay gente que está más tiempo todavía y hay otra que no. Bueno, habrá que ver por qué, y me imagino que no habrá sido solo una cuestión de mantener o no un espacio de trabajo, sino que seguramente se desplegaron algunas otras cuestiones singulares y obviamente que ameritaban o no esto, pero bueno, habrá que ver también hasta qué punto se pudo conversar, fue un punto de encuentro entre cada parte, ¿no? Y se pudo también poner en palabras, porque muchas veces yo no sé hasta qué punto esto se puede o se suele hablar, ¿no? Muchas veces queda en una repetición de sesiones, o esto que decíamos, bueno, leí por allí un comentario que decía, ¿es semanalmente o es necesario que sea semanal? Y yo diría lo Y eso mismo, de que digamos, el tiempo cronológico no garantiza absolutamente nada, no, claro. eh, Y a veces hay no, situaciones que ameritan tomar una cierta distancia, por ejemplo, no sé, espaciarlo cada 15 días, cada un mes, hacer algo progresivo, o en momentos de, bueno, mayor necesidad o de ciertas situaciones puntuales, tranquilamente se pueden tomar 2 sesiones. Pero bueno, esto me parece que tiene que ver con la comodidad que uno sienta con el terapeuta, con la posibilidad también que se le da la palabra y a poder hablar de lo que sucede allí en el espacio analítico, más allá de la historia personal y de los temas que cada uno lleva al análisis, también, bueno, este espacio, poder hablar y poder ponerlo, como vos decías, en cuestión y bueno, digamos, que forme parte de la relación de que permite un trabajo terapéutico. sí. Bueno, me parece que como pensábamos, como recontra pensábamos, empezamos con un tema más o menos como el análisis, como vos Ujú. dijiste. Empezamos con un disparador y bueno, fuimos tocando un montón de temas, pero que, bueno, que por algo se nos fueron presentando, que me parece que es necesario Sí, que lo seguro, hablemos y que lo sigamos pensando. por supuesto, por supuesto. No sé si alguien tiene algún comentario más, bienvenido sea. Y también, bueno, yo quería plantear algo que te comentaba por mensaje, y es esta cuestión, una de las tantas llegadas a análisis puede ser sentirse mal o también cuestiones traumáticas, justamente traía esta cuestión del 2 de abril, Día de los Caídos en Malvinas, cuestiones que tienen que ver más allá de esta cuestión puntual histórica, ¿no? De los distintos traumas, por ejemplo, la situación de la pandemia, bueno, habrá gente que la habrá vivido como un trauma porque no estaba preparada, porque implicó un montón de cambios abruptos que, bueno, hicieron trabajar al aparato psíquico de una forma
con un gran nivel de estrés, con un gran nivel de angustia. eh, y bueno, esta puede llegar a ser una de las tantas presentaciones, ¿no? Que bueno, nos llaman si se quiere, nos interrogan en relación al comienzo de un espacio personal como para poder trabajar. Sí, Pero, pero bueno, nada, también creo que es necesario poder llevar, este, justamente en Pascua, esta cuestión que hablábamos de la resurrección, ¿no? De cómo, bueno, todo proceso analítico creo que implica, si se quiere, y bueno, forzando la analogía, pero digamos, realmente implica una resurrección y una resurrección de lo otro, diría yo. Porque uno cuando empieza un análisis es una persona y cuando lo atraviesa, del modo que sea, termina generando un cambio, ¿no? Hacemos todo lo posible porque ese cambio, bueno, tenga que ver con aquello que se fue trabajando, con las demandas, con, como decías vos, con la resistencia, con el plan inconsciente y con las angustias, con las ansiedades que esto va generando, pero eh, apostamos porque ese cambio pueda producir una verdad subjetiva, ¿no? Y una conexión con el deseo que vaya en relación a aquello que nos lleva por el lado de la vida, de la pulsión de vida, ¿no? De esto que nos sí. hace poder estar conectados con nuestros reales deseos, ¿no? Y a veces eso no lo tenemos tan claro, pareciera que sí, pero bueno, cuando comenzamos este proceso también van surgiendo muchas preguntas, ¿no? Y allí está la riqueza. Sí, bueno, sí, es un poco paradojal porque a partir de la pandemia, o sea, me parece que surgió mucho esto de que vos dijiste mucha gente y me parece que quien sí lo estaba, que mucha gente no estaba preparada para enfrentar psíquicamente todo bueno, el esfuerzo que requirió de cada uno para afrontar la realidad, ¿no? Eh, pero que eso en muchos casos dio lugar a esa pregunta que planteábamos nosotros al principio, Mm. que sí, por ahí fue un modo de presentación o de comienzo respecto de la angustia por la pandemia, que es cierto. O sea, nada de lo que diga una persona no va a ser cierto, pero que eso planteado en un espacio de análisis puede ir transformándose en otra pregunta que por ahí es, creo que lo que comentábamos antes, esa transformación de la pregunta lo que sostiene al paciente en su espacio, en su análisis, finalmente. Y que bueno, finalmente me parece que también ese es un punto muy interesante a tocar, que es un espacio, como vos decías, personal. Es realmente un espacio que está por fuera de lo que suelen ser, bueno, los lugares en donde transcurre nuestra vida, porque no es una situación laboral, no es una situación familiar, es realmente algo propio en donde podemos hacer circular la palabra y podemos vincular a un otro quizás de un modo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Entonces es realmente un desafío, pero es un espacio que creo yo tiene mucha riqueza por lo que puede generar, incluso por lo desconocido, porque muchas veces, como decías, comenzamos trayendo preguntas, inquietudes que se van transformando y que van deviniendo otras que muchas veces eran insospechadas en un principio para nosotros mismos también. Sí, para ambos dos. Eh, sí, es que me parece que por ahí en el espacio de análisis de parte del analizante sí, en todo caso se ponen en juego o se intentan poner en juego. También se me vino a la cabeza por este comentario que leo de repetir, recordar y reelaborar. Estos modos vinculares que el paciente tiene en el trabajo, con su pareja, con su familia, pero por ahí el que viene a introducir un cambio o un modo de respuesta diferente es justamente el dispositivo mismo, el analista. Ujú, seguro. Y por ahí en ese punto se transforma en un espacio personal y distinto Sí, 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 por la escucha que se brinda. sí.
Sí, sí, por la escucha y también por la posibilidad que se le da al otro, eh, a ver, de poder plantearse ciertos interrogantes, de poder tener un espacio personal, eh, cosas que parecen nimias, pero que realmente, bueno, hay mucha gente que no tiene un otro que la pueda escuchar eh, sin respuestas dadas o, digamos, sin una, como diría, eh, Yo escucho sin, mucho la sí, palabra prejuicios mm, sí, claro, con sí, lo que sí, estás sí, diciendo. ajá. En relación a lo que el otro dice, Sí, esto de que no, que por ahí alguna persona no tiene otra persona que la escuche sin prejuzgarla. seguro, seguro. Es que creo que, digamos, una terapia que pueda apreciarse de tal, aloja realmente una diversidad y una pluralidad, eh, bueno, que más allá de los discursos de nuestra época y de las prácticas que muchas veces van por este sendero, por este modo de entender lo que sucede hoy, tanto en el plano sexual como en el lado cultural y demás. Bueno, eh, una cosa, si se quiere, son las ideas y otra lo que sucede en el día a día, ¿no? En los distintos ámbitos en donde circulamos. Entonces, bueno, creo que poder tener un espacio propio que aloje realmente de un modo distinto todo esto, bueno, es algo importante. Me parece que es algo importante y que volviendo, no necesariamente uno necesitaría llegar a a un punto tal que no pueda soportar estar solo o estar con un malestar a cuestas como para comenzar, sino quizás simplemente basta con tener un espacio, porque a veces las preguntas, las dudas, las inquietudes y la propia puesta en forma de la palabra, ¿no? Eh, es algo que nos hace hablar mucho más de lo que hace circular la palabra en lugares en donde ni siquiera nosotros pensábamos que íbamos a llegar, ¿no? Un poco como esta charla, es decir, teníamos disparadores, teníamos inquietudes, propusimos un tema, pero en el vínculo, gracias a las preguntas, gracias a la gente que se unió y que compartió también cuestiones muy interesantes y nuestras propias disposiciones personales y lo que fuimos compartiendo, llegamos a lugares que, bueno, en un principio no pensábamos que íbamos a estar, ¿no? Ujú. Y ahí hay un punto de riqueza. Parece que hay un punto de riqueza y un punto para poder seguir trabajando otras cosas, porque probablemente todos de esta charla nos vamos con más preguntas o nos vamos Sí, distintos a cómo comenzamos, sí, ¿no? sí, sí. Así que Bueno, bueno, Ari, gracias, gracias gracias a por... vos, André. La verdad que un gustazo enorme. Y bueno, están las puertas abiertas para lo que sea, una nueva conversación. Si quieren, obviamente, hacerte preguntas a vos, a mí, bienvenido sea, para lo que se necesite, básicamente, estamos a disposición. ¿Eh? Bueno, y Gracias, buena gracias a semana, todos felices y a todos Pascuas los para todos. comentarios que Sí. siempre son enriquecedores, en Seguro, ¿querés serio. hacer una pasada? Yo porque me quedé medio atrás, pero Es que no me aparecen ya, no sé por qué. bueno, cualquier cosita nos pueden escribir sin ningún problema. ¿Eh? Dale. Gracias Bueno, a todos. chau, Buena chau. semana. Chau, chau.